Tiago. Felices fiestas para todos. Pues sí, fue un discurso largo, ¿no? Difícil de analizar en algunos aspectos, con algunas sorpresas, quizás, no sé si tantas sorpresas, y algunas omisiones importantes. Sí, empecemos quizá por la perspectiva económica que dio la presidenta, que además es tu especialidad, ¿no? ¿Hacia dónde fue la presidenta con lo económico? Creo que las expectativas del crecimiento para el 2025 las marcó incluso en un rango, ¿no? Cuéntame un poco de eso. Sí, a ver, mencionó que el Perú está creciendo sólidamente, un poco. De hecho, el Perú está creciendo más de lo que estábamos esperando para este trimestre, lo cual es positivo. Pero también hay que decir ahí que mucho tiene que ver, o sea, no es que haya alguna acción, una gran acción detrás de esto, sino que en verdad las condiciones están dadas para que crezcamos. Y afortunadamente está ocurriendo, sobre todo por el tema de la agroexportación. También los precios de productos como el cobre y el oro están muy elevados y eso nos impulsa, ¿no? Pero hay varios otros temas que podrían hacer que crezcamos más y más rápido. Otra cosa que mencionó, que llamó la atención, que ya estaba mencionando, es que la responsabilidad fiscal, ¿no? Es algo que los economistas constantemente estamos señalando. Está creciendo mucho el gasto, ¿no? Está creciendo mucho el gasto y no necesariamente estamos viendo cómo eso se va a financiar. Y mencionó que íbamos a cerrar con un déficit fiscal de entre 2.6 y 2.8, lo cual a mí me llamó la atención. Porque lo presentó como un logro, dices. Así es, ¿no? Porque la meta de este año es de 2.2. ¿no? Y hace poco, de hecho, el ministro de Economía había mencionado que ya no iba a ser necesario elevar esta meta, pero ya, esto lo deja un poco sin piso al ministro. Bueno, no sé cuáles hayan sido quizás las declaraciones del ministro después de esto, pero definitivamente sí llamó la atención este tema de la responsabilidad fiscal. Y además, en un último año antes de las elecciones siempre hay muchas más presiones al gasto, ¿no? Y este ha sido un periodo de muchas presiones, además fuertes al gasto, sobre todo en temas de remuneraciones y cosas que son difíciles de mover. Ahora, tú que entiendes mucho el lenguaje económico y que probablemente tienes la mirada de los líderes de distintos sectores empresariales, este mensaje le habló a los líderes sectoriales, por ejemplo, de Confiep, le habló a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo, Hidrocarburos, le habló a los inversionistas privados en el país. Mira, yo siento que cuando tú haces un discurso de 4 horas, es difícil que estés hablando a alguien en particular, ¿no? Realmente ha sido algo que ha señalado muchas pequeñas cosas, no ha sido algo que ha sabido sintetizar, priorizar. Estas son mis grandes prioridades, las últimas grandes cosas que voy a hacer. En ese sentido, no siento que se haya dirigido precisamente a alguien en particular. Sin embargo, sí, bueno, o sea, se ve una disposición, un apoyo a que haya más inversión privada, que haya más participación privada en la inversión pública. Eso es positivo, ¿no? El tema de las adjudicaciones de APPs o las grandes obras que ha anunciado que tienen que ver con inversión privada, esas cosas son positivas, ¿no? Correcto. Pero no ha hecho anuncios concretos de estoy destrabando esto en particular, estoy haciendo proyectos mineros, ¿no? No ha habido un anuncio claro de destrave de proyectos mineros. En los proyectos mineros mencionó el tamaño de la cartera, que está ahí hace tiempo. Pero paralizada. Hace tiempo paralizada, diciendo que ya el próximo año inicia un pedacito de esta cartera ya a construirse. Pero no, ahí no hay ningún anuncio realmente, ¿no? No se ha dicho nada particularmente nuevo. Que hay, digamos, disposición, energía desde el gobierno para que se den, sí, pero no vemos cuál es el destrave que se está dando en estos proyectos que están hace tanto tiempo en esa cartera, ¿verdad? O sea, como que te dice el qué, pero no te dice el cómo lo voy a hacer, ¿no? Claro, y eso es algo que se viene hablando ya hace bastantes meses, el número, ¿no? Es conocido. Y la gran omisión, esta es la minería formal, la gran minería, la que queremos que avance. Y la gran omisión es que yo no sentí mayor mensaje en el tema tan importante que es la minería ilegal. O la formalización minera, o ¿no? la formalización, que no son lo mismo, pero que tienen cierto cruce. Claro. Y de hecho, la presidenta hablaba de que había hecho operativos contra la minería ilegal, que está muy bien, que se habían detenido operaciones, está muy bien,
Y aparte mencionaba de que se iba a hacer este tema de la formalización de la pequeña minería, de la minería artesanal, y que iba a ser una gran fuente de empleo. Como dos cosas completamente separadas que no tienen nada que ver. No mencionó el Reinfo, no mencionó... bueno, mencionó que se está trabajando una nueva ley, pero nada en concreto sobre ello, ¿no? Claro. Entonces, sí, no se ve el norte ahí. Allí te añado que habló ya de 31.000 mineros a formalizar, como claro, recordando que el universo es ¿no? lo que queda de los 50.000 ya depurados del Reinfo. Claro, pero si tú quieres dar un mensaje, eres enfático. Dices, no, esos son los 31.000 que quedan, no vamos a dar marcha atrás. Claro. O bueno, hay cosas que no están totalmente en sus manos, pero digamos, ¿cuál es tu posición como ejecutivo? ¿no? Bueno, ese problema de tener un discurso tan largo puede haber hecho que algunos puntos se pierdan, ¿no? Sí. De hecho, Paola, la presidenta parece que acortó el discurso porque sí, teníamos 97 páginas. Cortó 15 páginas donde venían los anuncios, 16 páginas, me corrigen, donde venían los anuncios, donde venían incluso algunas pullas al sistema judicial, pero era interesante tener tu punto de vista sobre todo de si le había hablado a algún líder económico en nuestro país, algún gremio, algún sector. Yo tengo la impresión de que tiene, digamos, en general, esta apertura a que haya inversión privada, esta apertura al sector privado en general, y eso está muy bien. Pero no siento que haya dado un mensaje concreto, particular al respecto. Ahora, la presidenta sí puede sacar lustre a la macroeconomía peruana y a la política monetaria del BCR. Lo hizo en algunos párrafos. ¿Qué dijo sobre el sol? Lo hizo con mucho énfasis. Dijo cosas que son verdad, por supuesto, ¿no? Dijo que tenemos la moneda más estable de la región, que la inflación cerró más o menos en 2% el año pasado y ahora va a ser incluso menor. Estamos dentro del rango meta, lo esperado, pero eso no es obra del Ejecutivo, ¿no? Claro, o sea, ahí los comentarios tenían un nombre. En mi gobierno, ¿verdad? Pero lo cierto es que eso es trabajo del Banco Central de Reserva. Y de Julio Velarde, ¿no? como Julio banquero Velarde, central. Sí, y realmente lo han hecho bien. Estamos muy agradecidos por eso y está bien que se haya dado y que se sigan dando las condiciones para que él trabaje como lo hace. Pero efectivamente esos logros son del lado del Banco Central. En agroexportación me decías que es una agenda donde el Perú ha visto en los últimos años crecer una industria agroexportadora. Se tenía también la idea de que las leyes dadas desde el Congreso no habían ayudado a la agroexportación, habían hecho que contratar sea más difícil, sí, ¿no? Se pedía más flexibilidad laboral en el tema agroexportador. ¿La presidenta tuvo alguna palabra para ese rubro? No, en general ahí más que nada ha mencionado el crecimiento de la agroexportación, ¿no? Como un gran motor del crecimiento económico. O sea, ha resaltado su importancia, ha resaltado que hay algunos productos en particular que están saliendo más al mercado internacional. Pero no recuerdo haber visto un anuncio en particular ahí. Tal cual, sí. Estoy buscando en el discurso y solo es desarrollo agrícola y multiplicar las agroexportaciones, o sea, genérico nuevamente en este caso, ¿no? Y cosas que además, o sea, me atrevo a decir que si hablara más con la prensa quizás lo podría decir recurrentemente y tener en este mensaje cosas más sintéticas directas a lo que tienes que llegar a la población, ¿no? Claro. Yo tengo la impresión de que con todo lo que está viviendo nuestro país, las dos grandes cosas que esperábamos escuchar tenían que ver con este tema de la minería ilegal y con todo el tema de la inseguridad ciudadana. Ambas cosas terminan afectando, digamos, lo que yo comento, que es la economía. Obviamente no solamente afectan la economía, afectan la vida de las personas, pero la economía también se ve muy afectada por ambas, ¿no? Y tampoco vimos anuncios tan grandes. O sea, en inseguridad obviamente se habló un poco más, porque es el tema, digamos, más fuerte. Pero igual temas usuales, ¿no? Modernización, uso de tecnologías, eso es positivo, eso está bien. Pero un gran plan, Te tengo un punto más que creo que dijo algo interesante, lo rescato de acá del propio discurso que tengo en la computadora. Estrategia Nacional de Formalización Laboral. ¿Cómo va a ser la estrategia? No explicó, pero apuntaba a alcanzar 50% de formalidad laboral. Estamos actualmente en un veintitantos, veintimuchos, 30% de formalidad laboral. No llegamos al 30%. No llegamos. ¿Se puede llegar al 50%? Mira que esto es un problema estructural que arrastramos por décadas, ¿no? Antes de uno hablar de cuánto por ciento, deberíamos hablar de los problemas que hay detrás, ¿no? ¿Cuáles son problemas detrás de la informalidad laboral?
tienes, y de eso no hablo mucho, ¿no? Tienes un enorme tejido empresarial que tiene que ver con las micro y pequeñas empresas, que está muy bien tener emprendedores en el país, pero tienen que tener las condiciones para crecer. Claro. No tienes beneficios, sino no tienes regímenes tributarios que los ayuden. Se mencionó que se quería trabajar en eso, pero regímenes tributarios que los impulsen a crecer. Claro, ¿no? incentivos para que la gente pase para cada vez ser más grandes, que tu empresa crezca, que tú crezcas, que contrates formalmente, además, porque a partir de cierto número de trabajadores también ya las reglas se te ponen más complicadas, claro. ¿No? Eso por el lado de las empresas, tecnificación, por el lado de los trabajadores, capacitación laboral, lo que te ofrece la educación en el país. O sea, el 70% de los chicos que salen de secundaria van de frente al mercado laboral. Entonces, a veces cuando nos pasamos, que está muy bien hablar de la educación superior, nos olvidamos de ese 70% que salieron del colegio y van directo al trabajo, que también deben tener competencias para el mercado laboral. O sea, ¿no? poner el y ya más 50%... abajo, todo lo que es la regulación frondosa, el tema de la fiscalización, todo eso que te estoy diciendo son temas gordos, son difíciles de trabajar, enfoque, que no digamos, se han trabajado en estos 5 años. Y yo no sé cómo podría bajar 20 puntos porcentuales sin mover todas esas cosas que te estoy diciendo ahora mismo, ¿no? Quizá lanzó un dato poco realista para ti como economista. Sí, a ver, en nuestros años de mayor crecimiento no bajó tanto la informalidad como ella espera que baje ahora, que no tenemos tasas de crecimiento tan importantes.